Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta sesión. En nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y de la Dirección de los Programas Curriculares de Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola, les damos una cordial bienvenida a este evento que es el Jueves con los Egresados. Esta es una iniciativa que hoy llega a su 10ª sesión y en la cual invitamos a egresados destacados a que compartan sus experiencias y sus realizaciones profesionales en temas afines a las temáticas de ingeniería civil e ingeniería agrícola. Mi nombre es Erasmo Rodríguez, soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, soy el director del Grupo de Investigación en Ingeniería de los Recursos Hídricos y adicionalmente desde hace aproximadamente un año coordino el semillero de investigación en hidrología urbana. Aprovecho esta ocasión para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, la red del semillero a través de Instagram y Facebook, que son @sihu_unal y repito, SIHU_unal y la página web del grupo de investigación que es www.girec.unal.edu.co. Para la actividad de esta tarde nos acompaña el ingeniero Fabio Bernal. Fabio es funcionario del IDEAM, trabaja actualmente en una dependencia recientemente creada en el IDEAM, que es el Centro Nacional de Modelación, que intenta aglutinar esfuerzos en temas de modelación tanto hidrológica como hidráulica. Gracias de antemano, ingeniero Fabio, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta oportunidad. Entonces, la charla que vamos a ofrecer hoy, o va a ofrecer el ingeniero Fabio, se llama Centro Nacional de Modelación, Actividades, Oportunidades y Desafíos. El ingeniero Fabio Bernal es coordinador del Grupo de Modelación y Pronóstico Hidrológico del IDEAM. Es ingeniero civil y magíster en ingeniería con énfasis en recursos hídricos de la Universidad Nacional de Colombia, máster en gestión de desastres del Graduate Institute for Policy Studies, GRIPS. Ha participado en proyectos relacionados con monitoreo hidrológico, validación de información y modelación hidrológica, evaluación del estado del recurso hídrico, en la elaboración del Estudio Nacional del Agua del año 2014 y de 2018. Participó igualmente en el desarrollo del Sistema de Información del Recurso Hídrico y en la preparación de proyectos de adaptación a cambio climático y proyectos para el mejoramiento de alertas hidrológicas. Ha colaborado en proyectos de modelación, de amenaza por inundación, crecidas repentinas, predicción hidrológica, entre otros. Cuenta con experiencia en proyectos relacionados con manejo, caracterización y diseño de sistemas hídricos y recursos hidráulicos, estudios de caracterización y modelación hidrológica. Posee experiencia docente a nivel de pregrado en la Universidad Nacional y en la Universidad Antonio Nariño y en posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Escuela de Ingenieros Militares. Gracias, ingeniero Fabio. Antes de cederle la palabra al ingeniero Fabio, quisiera invitar a todos nuestros asistentes, a los que nos acompañan en esta sesión, para que nos ayuden a diligenciar el formulario de asistencia. Esto con el fin de que puedan recibir las memorias de este evento y adicionalmente para que puedan recibir invitaciones a próximas conferencias o eventos que organizamos. La sesión va a estar dividida en 3 partes. Esta corta introducción que he hecho yo, luego el ingeniero Fabio va a hablar de la temática que ha preparado para la tarde-noche de hoy en alrededor de 1 hora, y luego va a existir un espacio de interacción y preguntas con todos los asistentes que va a moderar una estudiante del semillero de investigación, que es la estudiante Isabela Mercado. Sin más preámbulo, ingeniero Fabio, le cedo la palabra. Nuevamente le agradezco su disponibilidad y aceptación de participar en este evento, y entonces el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Erasmo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco de antemano al profesor por la invitación a compartir este espacio y en nombre del IDEAM para mostrar las actividades de la iniciativa del Centro Nacional de Modelación. Es un honor para mí compartir este espacio del Jueves de los Egresados y, digamos, sin más preámbulo, pues continúo con el desarrollo de la temática. Lo que pretendo presentarles en la tarde de hoy son algunos antecedentes de la estrategia,
las líneas de acción y los logros que se han venido generando en esa iniciativa, los retos y las oportunidades que tenemos como Centro Nacional de Modelación. Un poco en cuanto a los antecedentes del Centro de Modelación, muchos recordarán, digamos, ese evento o ese hito que fue el evento de la niña del 2010-2011. El país enfrentó un reto gigantesco de verse en la necesidad de generar muchos proyectos para remediar estas problemáticas relacionadas con las inundaciones, los deslizamientos y otros fenómenos hidrometeorológicos que afectaron en gran medida al país. En ese contexto, digamos, la necesidad de la información que tenían muchas entidades de orden nacional y regional, que debían formular esos proyectos, priorizar los recursos disponibles y buscar soluciones a esas problemáticas para procurar reducir la recurrencia de los mismos, se veían abocadas a buscar información, elementos para toma de decisión que no estaban tan a la mano. En su momento era escasa la información disponible y había una, digamos, carencia en la disponibilidad de mucha información requerida. En ese contexto, tanto el Ministerio de Ambiente, de Vivienda y otras entidades requerían a las diferentes entidades información para poder formular esos proyectos, para tomar decisiones, para priorizar la inversión de los recursos. En ese contexto también surge el Fondo de Adaptación Nacional, que tenía una, digamos, vida jurídica limitada por ese entonces, y entre esas entidades, incluyendo el IDIAM, surge un convenio que permite intercambiar información y colaborar en la formulación de los proyectos del Fondo de Adaptación en cuanto a la Mojana y para otras entidades también. En el marco de esas discusiones, digamos, los representantes de las entidades empezaron a identificar necesidades de información que hacían o planteaban la necesidad de articular esfuerzos y de optimizar los recursos para proyectos de gran escala, en los cuales, digamos, era necesario tener una masa crítica de profesionales que pudieran formular o analizar este tipo de iniciativas. Mucha cooperación internacional llegó por esa época al país y esto ocasionó que pues, se tuviera referencia a esos centros de experticia que funcionan en otras partes del mundo como para formularlo o tener un equivalente aquí en Colombia. La falta de continuidad de muchas iniciativas de modelación y proyectos de ese tipo generaba retrasos o digamos, traslapos en la información que levantaban diferentes entidades y no era tan sencillo encontrar o obtener esa información. Adicionalmente, digamos, se veía una oportunidad en el beneficio de hacer inversiones relativamente pequeñas en proyectos de modelación que guiaran grandes inversiones y suministraran información adecuada y oportuna para la toma de decisiones. En ese contexto, digamos, surge esta iniciativa entre esas entidades que mencionaba anteriormente, y como semilla de esa iniciativa, en esas discusiones continuas en la formulación de diferentes proyectos con recursos nacionales e internacionales, surge la iniciativa del Centro Nacional de Modelación y el Fondo de Adaptación, digamos que pone como la primera semilla de lo que sería esa iniciativa y son los resultados o los insumos que generaron para el proyecto de la Mojana a través del fondo. En ese contexto también y con esos actores, digamos, respaldando la iniciativa, se logra incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 la iniciativa del Centro Nacional de Modelación como una de las actividades para fortalecer la Política Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico, la cual había sido formulada en 2010 y se buscaba, digamos, en ese momento, viabilizar o potenciar las actividades del Centro de Modelación a través de su incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de ese periodo. Un acto protocolario que refleja un poco el esfuerzo y el apoyo que se brindó por diferentes entidades, incluyendo la cooperación internacional, en este caso el gobierno holandés. En 2015, digamos, esa semilla que se instauró por el Fondo de Adaptación se localizó en su momento en la nueva sede del instituto, que estaba, digamos, recién inaugurada, y ese espacio de trabajo, pues llevaron allí los servidores, los equipos de trabajo y toda la información, digamos, que se había generado en el proyecto de la Mojana, y esa última fase del proyecto de la Mojana del Fondo de Adaptación, digamos, que operó en el IDEAM, haciendo esa transición hacia el Centro Nacional de Modelación. Como les indicaba, la vida, digamos, jurídica del Fondo de Adaptación tenía, digamos, un tiempo limitado en ese entonces. Actualmente el fondo continúa desarrollando actividades, pero en ese entonces fue la estrategia que se planteó para generar esa semilla, digamos, ante esas necesidades que se habían evidenciado bajo ese contexto. La iniciativa pues, buscaba ser de un carácter relevante, que ser capaz de generar conocimiento, responder ante eventuales riesgos hidrometeorológicos y proveer la información adecuada para la toma de decisiones. Esto, digamos, era necesario porque era digamos, difícil
establecer esos flujos de información cada vez que ocurría recurrentemente estos eventos y permitía facilitar el desarrollo de nuevos proyectos o la formulación de nuevos proyectos y priorizar los recursos disponibles. Posteriormente, digamos, continuando con la cooperación holandesa, se desarrolló un plan estratégico hacia 2017 que trata de darle cierta visibilidad y estrategia al Centro Nacional de Modelación, que en ese entonces, digamos, continuaba siendo una iniciativa en desarrollo. Entonces, la idea era generar un ente capaz de producir conocimiento, soportar la toma de decisiones en temas relacionados con los recursos hídricos y que pudiera, digamos, servir de información fuente a muchas entidades para proyectos relacionados o que requerían información relacionada con el recurso hídrico. Entonces, hay unos elementos de los objetivos del Centro de Modelación que era administrar y mantener algunos modelos de importancia estratégica, desarrollar modelos de escenarios en cuanto a temáticas como alertas tempranas, prevención de riesgos, cambio climático, entre otros, y lograr, digamos, la construcción de capacidades en el país en esas temáticas. Asegurar, digamos, la calidad y la tranquilidad de que quienes fueran los usuarios de esos productos pudieran tomarlos para toma de decisiones sin temor. En ese sentido, pues digamos, la recomendación de ese estudio fue un poco por el marco misional al que está asociado el IDEAM y la Subdirección de Hidrología, establecer el Centro Nacional de Modelación en el instituto. En esas discusiones también participó la academia, participaron otros institutos, otras entidades, pero por el contexto, digamos, de la iniciativa, lo que se encontró en ese momento es que lo más conveniente fuese que estuviera alojado el Centro de Modelación en el IDEAM. No obstante, digamos, la realidad es que el IDEAM cuenta con desafíos críticos para lograr que esta estrategia sea exitosa más adelante, para mantener profesionales de alto nivel que puedan, digamos, aplicar lo mejor del conocimiento del país para esos proyectos y, digamos, para poder interactuar con otras entidades nacionales y del Estado. Esto un poco asociado a que esos retos dependen un poco de la estructura organizacional del IDEAM, que está, digamos, adscrito al Ministerio de Ambiente y sus recursos fuente dependen, digamos, de los que son asignados por el gobierno al sector ambiental. El IDEAM, digamos, tiene ahí una diferencia con otros institutos de investigación que están adscritos al sistema de ciencia y tecnología, que no es el caso del IDEAM, y en ese les da ciertas ventajas en cuanto a la recepción de recursos directos por regalías u otras instancias. En eso, digamos, es parte de la estrategia que debe establecerse para fortalecer no solamente el Centro Nacional de Modelación, sino el IDEAM. Actualmente, ¿cómo funciona? Está el grupo de modelación y pronóstico hidrológico, del cual soy coordinador. Este grupo está conformado por 5 personas, incluyéndome. Estamos bajo la sombrilla del subdirector de hidrología, de la subdirección de hidrología, y hay otras interacciones, digamos, con otros funcionarios perdón, voy a colocar el puntero, de la subdirección, como la ingeniera Constanza Rosero, que es quien administra la plataforma FIUS, de la cual vamos a hablar en un momento, y pues hay un conjunto de contratistas que, dependiendo de los recursos asignados en cada vigencia, digamos, podemos abordar cierto grupo de temáticas y pues interacciones necesarias con otras dependencias de la subdirección del instituto, como son la subdirección de meteorología, los grupos de operación de redes, el grupo de laboratorio de calidad ambiental, la oficina de pronósticos y otras dependencias. ¿Cuál es la línea de trabajo o qué hace el Centro Nacional de Modelación? O sea, hay unas temáticas puntuales que se abordan, que son la modelación de la oferta hídrica y la modelación de escenarios, la modelación de amenaza por inundación, modelación para pronóstico hidrológico. Nosotros, como subdirección, pues generamos los insumos con los cuales los hidrólogos que trabajan en la oficina de pronósticos y alertas generan día a día los boletines hidrológicos con los cuales, digamos, se alerta a los entes territoriales y a los demás actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres ante la generación de alertas hidrológicas, basado también en el tema de pronóstico del estado del tiempo. La predicción hidrológica o pronóstico estacional, como en otras latitudes se denomina, que busca un poco un horizonte de tiempo un poco más adelante, hacia 1 a 3 meses, y recientemente con las mejoras en los temas de predicción de la precipitación, pues se alcanza un horizonte de 8 meses y allí nos van surgiendo paulatinamente otros retos para incorporar ese tipo de productos. Recientemente se han abordado algunas temáticas como la evaluación de avenidas torrenciales. El Centro de Modelación y la Subdirección de Hidrología participan en el Comité de Conocimiento de Riesgo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y pues allí se abordan ese tipo de problemáticas desde el marco, digamos, de gestión de conocimiento.
También hay un tema relativamente reciente de aplicación en nuestro caso, aunque es un paradigma que el programa hidrológico intergubernamental pues ha establecido desde hace ya varias décadas, que es la ecohidrología, y pues es la interrelación entre los temas de agua y los demás contextos para darle un enfoque holístico. También temas de dinámica fluvial, que antes de que se denominara IDEAM, digamos, el IMA también tenía algunas funciones y grupos asociados a estas temáticas, y que, digamos, en la transformación y evolución de los diferentes grupos que conforman el instituto, pues había quedado un poco rezagado. Los temas de transporte de sedimentos y otros derivados de los grupos de monitoreo y de evaluación con los cuales se interactúa para generar este tipo de información. Como mencionaba, la Subdirección de Hidrología tiene un rol en el Comité de Conocimiento de Riesgo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y pues allí se participa en diferentes instancias. Uno de los temas principales que se caracterizan los productos clásicos del grupo es el de la modelación de la oferta hídrica. El principal producto a través del cual se refleja esta información es el Estudio Nacional del Agua, el cual, digamos, ha evolucionado desde 2010 en temas de la estructura metodológica, la batería de indicadores, y digamos que lo clásico era presentar la oferta hídrica a nivel nacional para un año seco, para un año húmedo, a nivel multianual o mensual multianual. Allí viene un poco la interacción que quiero resaltar un poco con la academia. Si bien no son muchos los elementos que se extrajeron, sí fue un referente importante el proyecto Earth to Observe que desarrolló el grupo GIRE entre 2014 y 2016, en el cual, digamos, se incorporaba información de sensores remotos, y allí un punto clave en la reflexión de muchos de los temas de recurso hídrico, y es hasta qué punto es representativo o oficial solamente utilizar la información proveniente de las estaciones, de las redes de las entidades públicas o de las redes formalizadas, y en qué punto podemos empezar a combinar la información de sensores remotos y otro tipo de información o bases de datos globales para caracterizar elementos de los temas de recurso hídrico. Entonces, ese contexto nos dio algunas luces para mejorar un poco los insumos en el Estudio Nacional del Agua a partir de 2014-2018, y digamos que lo que se ha venido trabajando en adelante es ya no pensar en una oferta a nivel mensual multianual, sino empezar a acoplar el tema de escorrentía de una forma continua mensual a través del modelo DW, que pretende generar la escorrentía, digamos, como lámina de agua. Ahí hay un punto también de discusión que en muchos escenarios en los que hemos participado, pues nos preguntan por qué no se aplican modelos hidrológicos más complejos para estimar este tipo de elementos. Y pues en parte la respuesta obedece a que el IDEAM, como entidad de carácter nacional, tiene que proveer estadísticas para todo el país, y buena parte de las cuencas que salen, digamos, que representan el país, no tienen todas estaciones de caudal, con lo cual limita un poco los efectos de la calibración apropiada de un modelo. Sin embargo, digamos, para entes internacionales y para estadísticas internacionales que maneja la UNESCO o que maneja la Organización Meteorológica Mundial o la OCDE, digamos, hay una serie de indicadores relacionados con la oferta hídrica que son totalizados, y cuando no los reporta el país a nivel nacional, pues digamos, los obtienen a partir de bases de datos globales. La idea es empezar a producir esa información en el país y, digamos, dar cuenta un poco de esa heterogénea distribución de la oferta, que a veces, digamos, desdibuja un poco el concepto de la oferta hídrica frente a la oferta disponible o a la oferta de recurso hídrico con calidad adecuada. Entonces, ese es un rol que el IDEAM, como punto focal de esos indicadores a nivel global, pues debe ir mejorando continuamente. La idea es poder empezar a ofrecer este producto de una forma continua. La idea es que estuviese ya publicado, que ya está pronto a salir el informe anual de estado de los recursos naturales, donde se empiezan a incorporar ese tipo de variantes respecto a lo que anteriormente generábamos. Otra de las líneas de trabajo, digamos, fuertes del grupo, que se ha venido consolidando por todos los requerimientos desde el fenómeno de la niña 2010-2011, es el tema de la modelación de amenaza por inundación. El antecedente más claro, pues, es esa cartografía que se generó en conjunto con el IGAC y el DANE en cuanto a la extensión de la inundación del fenómeno de la niña 2010-2011, que fue una de las primeras capas, digamos, con cobertura más general que se pudo desarrollar en ese sentido. De allí empezaron a acoplarse en conjunto con la generación de la Ley de Gestión de Riesgo y la modificación del tema de atención de desastres en el país,
otros requerimientos más puntuales que apuntan, digamos, a que se generen productos orientados al ordenamiento territorial, a los POTs y a la evaluación de las inundaciones en zonas rurales. Entonces empezó a desarrollarse un marco conceptual que inició un poco cerca de 2012-2013 con la Universidad Nacional sede de Medellín, que nos apoyó en el marco conceptual para empezar a abordar las metodologías de inundaciones. Estos productos empezaron con alguna cartografía a escala o unas metodologías aplicables a escala 1.25.000. Se trató de ir reduciendo la escala porque era evidente la necesidad de los entes territoriales de tener información más detallada para poder llegar al ordenamiento territorial con estos temas de amenaza. Posterior a ello también se construyeron otros mapas de otros eventos niña que están resaltados acá como 1998, 2000, 2011 y 2012, que son eventos niñas de diferentes categorías y que por tanto permitieron evaluar diferentes extensiones de la mancha de inundación interpretada en estos casos por sensoramiento remoto. Esa información, digamos, está disponible y pues tiene cobertura en función de la disponibilidad de las imágenes que para cada periodo se fueron analizando. Esto aún no era suficiente para abordar la problemática y, digamos, con el incremento en los requerimientos de los insumos para la evaluación de inundaciones en la normatividad del ordenamiento territorial y los requerimientos de la ley de gestión de riesgo, digamos, fue necesario empezar a abordar capas de amenaza por inundación a escalas más detalladas. Esto un poco respondiendo a la normatividad que solicitaba para centros urbanos, escala 1.5000 para estudios básicos y escala 1.2000 para más detalladas para estudios detallados. Con el tiempo fuimos empezando a generar proyectos. Los primeros de ellos se desarrollaron aprovechando ese insumo que nos había dejado el Fondo de Adaptación, que es toda la información detallada del LiDAR en La Mojana. El estudio que hizo el Fondo de Adaptación pues tenía un enfoque más regional orientado a hacer un análisis probabilístico del riesgo que cuanto a las simulaciones hidráulicas pues tenía una escala un poco más gruesa. Lo que se hizo fue aprovechar la resolución de ese modelo de terreno de La Mojana que permitía un LiDAR de una resolución de 1 metro y empezar a generar cartografía un poco más puntual en los centros poblados de la región. Esos fueron, digamos, los primeros casos que se trabajaron junto con otros un poco más dispersos en cuanto a fuentes de información basados inicialmente en trabajos más orientados a uso de sensoramiento remoto y validaciones de campo. Y posteriormente fuimos evolucionando a tratar de incorporar información LiDAR, batimetrías más detalladas, para alcanzar alrededor de 72 centros poblados con información a escalas detalladas. Esa información está disponible en el geovisor institucional del IDEAM. Y este es como el balance un poco de esa información que, digamos, se generó aprovechando un poco la responsabilidad que se le dio al IDEAM y al Centro de Modelación en cuanto a generación de información por amenaza de inundación. La ley de gestión de riesgo en realidad, digamos, le da como primera instancia esa responsabilidad a los entes territoriales y municipales. Sin embargo, muchos de los municipios que adolecen de esta problemática son categorías 5 y 6 y no cuentan con muchos recursos ni personal para formular este tipo de proyectos. La idea ha sido tratar de soportarlos y eso ha quedado, digamos, plasmado en los planes de desarrollo 2014 y 2018, en los cuales se le ponían unas metas específicas al IDEAM a través de estos temas de amenaza por inundación y paralelo a ello, también los requerimientos del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que también tenía unas metas asociadas a la generación de cartografía o conocimiento sobre amenaza por inundaciones. El más reciente de estos trabajos, digamos, aunque aún no está, digamos, incluido en el portal institucional, si se requiere, lo pueden solicitar a la subdirección, fueron las capas de inundación para 14 centros poblados en la ribera del Atrato, que se trabajaron, digamos, con unos LiDAR acotados a la zona perimetral y unos análisis, digamos, en función de la información disponible para lograr, digamos, establecer un poco ese mejoramiento del conocimiento de las inundaciones allí. Paralelo a eso, por ejemplo, el municipio de Murindó ya tiene un plan parcial de reubicación, del cual pues tuvimos conocimiento en el momento que estábamos desarrollando el proyecto y se nos consultó por la Gobernación de Antioquia un concepto para darle viabilidad. Esos insumos los desarrolló también la Universidad Nacional de Medellín en su momento para la Gobernación de Antioquia y ya están ellos desarrollando ese plan parcial de reubicación. La recurrencia allí de las inundaciones pues hace necesario que adicional a las medidas de adaptación que puedan representar unas viviendas de tipo parafítico, pues
ya hay un momento en que la recurrencia de los eventos y las alteraciones, digamos, a las condiciones históricas de los ríos, pues dan una recurrencia a tal punto que se siguen afectando las viviendas y ya no hay otra opción más que una reubicación, como es este caso particular. Esta información pues se trata de socializar en lo posible a través de instancias que genera tanto el Ministerio de Ambiente como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en diferentes escenarios que están asociados a sus roles como actores de propiciar una gestión del territorio incorporando los elementos de gestión de riesgo. En muchos de los casos, pues cada que hay cambio de alcaldes y gobernadores, tanto la unidad como el ministerio reúne a los nuevos alcaldes, ya sea de ciudades capitales o a los actores departamentales, para actualizarlos en la información disponible que se tiene para esta finalidad, y allí, digamos, el Centro de Modelación participa procurando socializar lo mejor posible la información que hay disponible para que ellos actualicen los POTs o los insumos en cualquier otra instancia de planeación en sus planes de desarrollo. Bien, hay unos insumos que, digamos, son importantes de tener en cuenta y que ponen ciertos retos en términos logísticos y presupuestales para obtener esa información. La obtención de las cotas cero de las estaciones, que es un elemento de mejora constante, la definición de cotas de desbordamiento en algunos sitios puntuales, el levantamiento de batimetrías, complementados con topografía de orillas o con levantamientos detallados, ya sea tipo LiDAR, o incluso se ha logrado hacer evaluaciones preliminares de la información de dron para casos particulares, si bien el ICAG está reglamentando el uso de esta información para efectos de aplicaciones oficiales. Captura de información para modelos digitales de terreno y encuestas de campo para lograr, digamos, verificar algunas hipótesis o levantar información cuando no hay elementos claros, digamos, en algunos sitios. Todo esto pues hace también que el instituto deba, digamos, tratar de modernizar los equipos en lo posible y mantener, que es un reto importante, digamos, el conocimiento del personal que trabaja en esos equipos por temas de rotación, que es un tema, digamos, ya hay mucho personal del instituto que está a punto o cerca de la edad de pensión, y pues toca empezar a pensar tanto en la actualización de capacidades como en la renovación generacional en estas actividades. El uso de nuevos insumos como la información LiDAR, digamos, permite o da una cobertura mucho más extensa, pero pues tiene una contraparte en cuanto a costos, que es, digamos, uno de los retos a solventar, y allí pues alianzas o financiación a través de estrategias de generación de proyectos pues son las que nos han permitido generar esa cantidad de información hasta el momento por diferentes tipos de alianzas o proyectos que se han presentado. Luego vienen las fases de postprocesamiento de esa información y pues de difusión hacia los usuarios en general. Otra temática, digamos, que se trabaja en el centro de modelación es el tema de pronóstico hidrológico. Allí, y también un poco posterior a todas las estrategias de cooperación internacional que se dieron después de la Niña 2010-2011, en el marco de la cooperación con el gobierno holandés, se dio la posibilidad de seleccionar la herramienta FUSE que produce el gobierno holandés como la estrategia de gestión de información o la plataforma de gestión de información para los temas de gestión de inundaciones. Se gestó ese proyecto con apoyo del DNP en un escenario de financiación 50-50 en el que el gobierno holandés ponía la mitad de los recursos y DNP nos apoyó fuertemente en ese momento con el resto de los recursos para darle un impulso a esta iniciativa. ¿Qué ventajas tiene? Nos permite hacer integración de datos de series de tiempo de diferentes fuentes, hacer configuraciones, operaciones y procesos intermedios, gestionar algunos modelos hidrológicos que se implementaron en algunas cuencas. Digamos, no es de las más económicas de las herramientas, pero digamos es muy óptima para ir actualizando en la configuración, y fue un reto en ese momento tratar de articularla y darle continuidad para que no se quedara en el tiempo. En ese sentido, pues digamos, se ha propuesto y ha ido evolucionando las fuentes de información de las cuales se alimenta para poder tener tanto datos de embalse, de hidroestimadores, de estaciones de otras entidades y corporaciones, la configuración de las nuevas estaciones que se iban actualizando. Había un proyecto paralelo a todo esto, que es el proyecto de la Red Nacional Hidrometeorológica, que también financió el Fondo de Adaptación. En la medida en que iba surtiendo ese proyecto y se iban incorporando estaciones, pues había que actualizar la configuración, tanto en las herramientas que utilizamos en hidrología como las que utiliza para pronóstico del estado del tiempo. Allí, pues, digamos, se configura la mayor cantidad de información para que quien está día a día atendiendo los temas de pronóstico hidrológico tenga a la mano la suficiente información y poder tener un criterio para la generación de alertas hidrológicas.
Esas combinaciones de diferentes fuentes, pues a veces hay que actualizarlas, por ejemplo, con el cambio de la salida de GOES 3 y la entrada de GOES 16, y requiere un mantenimiento permanente, que es algo que hay que sortear, digamos, para mantener operativa la herramienta y tener múltiples fuentes de información y algunas zonas específicas en las que se desarrollaron algunos modelos hidrológicos a escala diaria que, digamos, configuraban a unos tramos del río Magdalena para hacer allí modelación hidráulica. Todo esto, digamos, se dio en un curso entre 2014 y 2017-18 en que se estabilizó un poco la plataforma, y pues allí teníamos algunas zonas con modelación, pero en ese periodo de tiempo también se vino actualizando muchas fuentes de información. Pasó de GOES 13 a GOES 16, se evaluaron algunos hidroestimadores satelitales, entraron en operación cerca de 400 estaciones automáticas respecto a lo que inicialmente teníamos, que eran 52 estaciones hidrológicas y cerca de 200 estaciones de precipitación. Adicionado a eso, a algunas estaciones convencionales, de las cuales, digamos, se hace reporte a la Oficina de Pronósticos y Alertas, se configuran en la herramienta y permiten, digamos, tener datos en algunas corrientes en las que, aunque no hay sensor automático, pues nos llegan cada mañana los datos de las 6 de la tarde del día anterior y de las 6 de la mañana de ese día. Esto para alimentar, digamos, el seguimiento y monitoreo de los ríos y en algunos puntos poder empezar a aplicar técnicas de moderación hidrológica orientadas a establecer qué va a pasar en los siguientes días. Hasta un horizonte de 3 días se ha venido trabajando en lo que se tenía allí configurado. Los modelos inicialmente acoplados a nivel hidráulico pues dependían un poco de las fuentes y alianzas que teníamos en ese momento, pero pues con esos modelos surge un tema de estar actualizando su calibración. Por una parte, debido a la incorporación de nuevas estaciones que, digamos, cambia un poco el patrón de la estimación de la precipitación, tanto histórica como pronosticada, y a la vez también el cambio en algunos tramos del río en que las secciones cambian sustancialmente y nos lleva ahora a preguntarnos si, digamos, aquellas zonas en las que hay que actualizar los modelos se debe al cambio en las secciones, a los insumos de precipitación, y eso nos obliga a una actividad periódica y permanente de estar actualizando esos modelos, que es una segunda fase, un segundo impulso que estamos tratando de darle a este esquema. Esta información pues se ha dispuesto a través de FuseWeb, que pueden tener acceso y pueden allí consultar los datos de nivel o caudal estimado con la última curva de gastos disponible. Pueden ver allí hasta 6 meses con antelación, y pues en la medida que se actualicen las curvas de gasto, pues ese periodo de estimaciones de caudal se va actualizando. Esta información pues está allí disponible a cualquier usuario externo y puede descargar esos datos recientes que son provisionales, digamos, no surten todo el proceso de validación de los datos históricos, pero quedan a disposición de usuarios externos para hacerle monitoreo del seguimiento de los ríos. Aquí quiero hacer un punto importante, o resaltar un punto importante sobre el efecto de la iniciativa en su momento. Como les mencionaba al comienzo, la idea del Centro Nacional de Modelación era poder dar respuesta ante alguna eventualidad. Una que nos tomó un poco por sorpresa y digamos que tenía el contexto o el antecedente de los proyectos del Fondo de Adaptación en La Mojana fue el caso de Hidroituango. En ese momento, pues el IDEAM, como parte del sistema de gestión de riesgo, entró a participar en la emergencia en 2018 en el componente asociado a la posibilidad de falla de la presa, y en 2019 en la contingencia de caudales bajos. Allí el IDEAM, pues en sus diferentes dependencias, asumió roles diferentes en el marco de la emergencia. En ese sentido, pues se logró consolidar con todas las entidades que hacían parte del sistema de riesgo la revisión, digamos, de los escenarios de riesgo que se estaban planteando durante esa etapa, digamos, crítica un poco del desarrollo del proyecto, para poder entender qué era lo que podía pasar y cómo reaccionar. Si bien un proyecto de esta naturaleza pues tiene sus escenarios de riesgo en el proceso de licenciamiento, cuando ocurre, digamos, esa situación, pues la inmediatez que llamaba esta circunstancia, pues hacía necesario tener a la mano la información y poder analizarla por actores que no habían estado ni en la revisión del proyecto ni en la aprobación de la licencia con tanto, digamos, claridad de los temas. Entonces fue necesario pues revisar esa información en conjunto con el operador del proyecto y, digamos, en los puestos de mando unificados que desarrollaba el sistema de gestión de riesgo, pues empezaban a analizar las circunstancias que se iban desarrollando. Entonces, uno de esos temas fue establecer los escenarios con los cuales el sistema debía tomar las decisiones para poder reaccionar, dónde evacuar, cómo organizar la logística para proveer los elementos de urgencia necesarios, qué zonas se podían inundar para esos caudales que por su naturaleza no eran convencionales. Entonces se revisaron un poco los escenarios de falla que tenía el desarrollador del proyecto, se revisaron en conjunto para tranquilidad un poco de los que tenían que tomar la decisión
de las medidas en su momento, y el primer escenario vigente pues fue el de posible caudal pico de salida de 263.000 metros cúbicos ante una probable falla de la presa que estaba aún en proceso de construcción. Entonces, digamos que con los insumos que nos proveía, digamos, el diseñador del proyecto y el operador del proyecto, pues se analizaba qué podría ocurrir hacia aguas abajo. Entonces, la forma del hidrograma y demás pues surgen de los elementos de análisis de falla del proyecto, pero lo que le importaba al sistema de riesgo en parte era saber qué pasaba hacia aguas abajo, qué decisiones tomar, hasta dónde era la implicación de la creciente que se generaría y qué naturaleza de ese proceso iba a desarrollarse. Entonces aquí, por ejemplo, está una representación de ese escenario. Los mapas de riesgo originales del proyecto llegaban hasta Nechí y, pues, digamos, esa primera instancia lo que se logró identificar con todo el conocimiento previo que había generado el Fondo de Adaptación sobre la Mojana y que había asimilado el Instituto a través del Centro de Modelación, pues permitió, digamos, sugerir y el empate, digamos, de esa información del LiDAR de la Mojana con las salidas que se tenían en los escenarios de riesgo y el que se acotó específicamente para esta circunstancia y para la evolución de las condiciones de riesgo en el proyecto. Entonces, eso permitió, digamos, generar, digamos, una cartografía sobre la extensión posible de la inundación, los tiempos de viaje, y a medida que iban evolucionando los escenarios de riesgo, pues habían otros escenarios que se concertaban entre los diferentes actores para poder tomar decisiones en estas diferentes fases. La segunda, pues, era el tema de la desobstrucción del túnel de desviación, que, digamos, ya limitaba el caudal que pudiera generarse solamente a la casa de máquinas y lo que pasaba por allí. Y el tercer escenario, que, digamos, ya controlaba un poco más esa situación en la medida que se iba ganando control sobre las circunstancias, y ya era un escenario con un caudal mucho menor y por lo tanto con un impacto esperado mucho menor. Esto, ¿qué trajo como beneficio para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Inicialmente, digamos, era un poco incierto esa extensión o el efecto del impacto de ese posible falla del proyecto, y en la medida que se iban evaluando los escenarios, se generaban las circulares de evacuación que fueron evolucionando en la medida que cambiaban las condiciones de riesgo del proyecto, y se generaba información, digamos, un poco más depurada para los tomadores de decisión, para que pudieran entender un poco qué era lo que iba a pasar, cuáles eran los municipios más cercanos, qué, digamos, tiempo de respuesta podrían tener, o qué tiempo de llegada de la onda decreciente iba a tener en función de su cercanía al proyecto y a la configuración de los sitios por donde pasaba del río Cauca a la Mojana, y ver cómo iba cambiando el nivel de alerta, cómo iba cambiando la profundidad de la lámina de inundación, los tiempos de viaje y demás. Y esto permitió un poco controlar, digamos, esa sensación que se generó de incertidumbre por la posible falla del proyecto. Muchos representantes de gobiernos municipales y departamentales pues manifestaban su preocupación en los diferentes puestos de mando unificado, y esta información permitió, digamos, hacerles entender en qué momento podían estar muy críticos o tener apenas unos impactos en cuanto a lámina de inundación bajo, y así planear la logística de la respuesta. Por ejemplo, muchas poblaciones en la Mojana preocupadas por la posible pérdida de cultivos en caso de que llegara a presentar esa situación. Entonces ya se pudieron analizar las situaciones un poco con más calma, y estas circulares pues permitieron al sistema responder en términos de ubicación de albergues, en términos de logísticas de desplazamiento. La línea roja que se mostraba por acá es una vía que está construida y que se preguntaban, ¿esa vía quedaría habilitada si llega a darse esa situación? ¿Esa vía quedaría inundada o colapsaría posiblemente en alguna de las obras de drenaje? Allí, pues, digamos, incluyó algo de detalle en las últimas simulaciones que hizo EPM para ver cómo esa vía funciona como una forma de represar un poco la inundación en ese punto. Bien. Digamos, fue el punto de poder reaccionar de una forma rápida. Si bien llegó mucha oferta, digamos, de ayuda para poder evaluar la situación, vino una comisión del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, las universidades, incluyendo la universidad, ofreció su colaboración. Digamos que la presión del momento y los tiempos de respuesta a los que nos vimos abocados quienes estuvimos en esa situación, pues, digamos, nos llevó a buscar, digamos, una salida con la información que teníamos disponible y podernos articular con los escenarios de riesgo para poder generar en últimas esta información que fue, digamos, de mucha utilidad para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
En la siguiente fase, que ya fue un poco con el tema del cierre de las compuertas, pues ya entró más el tema del monitoreo, porque ya el mismo modelo, digamos, no tenía el suficiente nivel de detalle en algunas zonas para poder simular la interacción del cauce principal activo para esa circunstancia y algunos cuerpos o las interacciones que alrededor se venían dando. Eso también, pues, llevó a que proyectos posteriores, ya no tanto con participación nuestra, se sigan desarrollando para evaluar qué pasó ahí, cuál fue el impacto de esa reducción del caudal en ese punto y pues también incorporarlo en los temas de monitoreo de la operación del proyecto. Bien, otro de los temas que hemos venido tratando de darle fuerza recientemente es el tema de predicción hidrológica o predicción o pronóstico estacional. Allí lo que buscamos es darle una idea de qué puede pasar en los 3 siguientes meses, en este caso en términos de caudal para algunas estaciones. A nivel de precipitación, digamos, lo que se hace en el boletín de predicción climática hasta hace un tiempo era utilizar herramientas como el CPT, que busca una variable externa, que en ese caso es la temperatura superficial del mar en la zona 3-4, y con ello buscar correlaciones, en ese caso, con precipitación, y hemos tratado de aplicar algunas técnicas para ver cómo nos va en estos temas de predicción de caudal. Por ahora, las 3 metodologías que hemos estado evaluando están asociadas a los datos mismos de caudal y la única variable externa de momento es la que utiliza CPT con la temperatura superficial del mar. Los productos de meteorología en cuanto a predicción estacional pues han venido también mejorando y diversificando en el último año, lo cual nos pone el reto de estarnos actualizando en cuanto a qué es lo que utilizamos. Inicialmente estas técnicas daban probabilidades de estar por encima o por debajo de condiciones normales. Recientemente ya los temas cuantitativos en cuanto a generar valores de lámina de agua de precipitación, pues nos permiten tratar de darle un abordaje diferente a la problemática. Y esto va muy de la mano con, digamos, iniciativas como el Marco Mundial de Servicios Climáticos, que la OMM impulsa y lo que pretende es darle este tipo de herramientas para toma de decisión sectorial a usuarios, digamos, de los servicios hidrometeorológicos a nivel mundial. Entonces, para tratar de ir en línea con estos lineamientos y con la nueva oferta de productos a nivel interno y externo en cuanto a otras fuentes de información, pues dinámicamente y continuamente tenemos que estar reevaluando los productos que vamos generando. Estos, digamos, aún no habían estado incluidos. Lo que ustedes ven a la larga es en el boletín de predicción climática un resumen de esta naturaleza en el que los ríos principales pues se categorizan con condiciones altas, medias, altas por encima de lo normal o por debajo de lo normal, como señal, digamos, para la toma de decisiones en esos grandes ríos por ahora. Hemos estado haciendo validaciones de estos modelos antes de ponerlos al público. Hay un nivel de acierto aceptable, digamos, en el rango de pronóstico, pero la idea es, aprovechando muchos nuevos productos que están generados desde la Subdirección de Meteorología, con alianzas y otros tipos de proyectos, llegar a un esquema operacional mucho más extenso en cobertura, mucho más detallado y con un horizonte de tiempo más allá de los 3 meses. Ese es nuestro reto en el corto y mediano plazo con esta temática, para poder alimentar de una mejor manera esos boletines de predicción climática que genera el IDEAM con estos insumos del Centro de Modelación. Otro de los temas que recientemente, o bueno, de hecho, en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo que se formuló en 2015, ya se había mencionado la temática de avenidas torrenciales. Las inundaciones de cuerpos de agua grandes, inundaciones lentas en las llanuras aluviales, digamos, aunque son recurrentes, son más fáciles de monitorear, pero había un reto muy grande en 2 puntos también de amenazas hidrometeorológicas, que son las avenidas torrenciales y las crecientes súbitas. El pronóstico de estas es bastante complejo y empezó a desarrollarse con otras entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres la forma de abordarlas para reducir, de acuerdo con los lineamientos de marco de Sendai y los demás temas de gestión de riesgo, pues la reducción de los impactos de estas amenazas. Entonces, pues se empezó a buscar posibilidades de zonas susceptibles de avenida torrencial. La unidad de gestión de riesgo, digamos, hizo un ejercicio de priorización de los municipios que en su base de datos adolecían o vienen adoleciendo de problemáticas asociadas a avenidas torrenciales. Se logró una priorización y como parte, digamos, de los productos que tiene o de los retos que tiene ese Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, pues está establecer una metodología de evaluación de amenaza por avenidas torrenciales. El IDEAM hizo un ejercicio, una primera aproximación, pero el Servicio Geológico ha trabajado mucho más fuerte en el tema a través de un proyecto con la Universidad Javeriana y ya está pronto a salir esa guía que ha venido generando el Servicio Geológico. Las entidades en su conjunto pues aportamos en el marco del sistema de gestión de riesgo
a buscar cómo monitorear mejor estos elementos, ya sea por los elementos de lluvia, y allí entra a tomar una relevancia importante los insumos de GOES 16 cuando se cuantifiquen en términos de lámina del agua, porque nos permiten monitorear de una mejor manera los eventos que a veces son de escala muy localizada espacialmente, que generan este tipo de detonantes. Y por tanto también el tema de radares meteorológicos, que el IDIAM al momento cuenta con 4 recientemente adquiridos, más los que operan, digamos, en algunos aeropuertos que se comparten información. El reto también de momento es poder hacer estimativos de lámina de agua a partir de información de radar lo más preciso posible. Este tema lo está abordando la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDIAM. Entonces es un insumo que nosotros podemos aprovechar para evaluar, por ejemplo, la ocurrencia de esos eventos que digamos, si tuvieron incidencia ya sea en Mocoa o en algunas otras avenidas torrenciales en la zona andina, en cuanto a que, aunque haya estaciones, digamos, no representan la magnitud o el volumen de todo el evento, y por tanto nos lleva a concluir que el comportamiento espaciotemporal de esos eventos de tormenta pues tiene unos centros de tormenta que no alcanzan a ser registrados por las estaciones. Y allí la información satelital y la de radar pues entrará a tener una preponderancia importante para poder caracterizar estos eventos, monitorearlos y prever cuando la acumulación de lluvia antecedente y la intensidad de un evento, ya sea monitoreado o pronosticado, pues pueda generar un evento en esas zonas en las que además, digamos, hay geologías inestables o jóvenes que dan una susceptibilidad mayor. Bien, otros proyectos en los que ha participado el instituto pues tienen que ver, pues algunos son de participación directa o como ejecutores de los proyectos. En otros, digamos, hay proyectos de financiación internacional que estructuras como la Global Facility o el Fondo Verde del Clima o proyectos de BID a veces ponen como garantes o usuarios beneficiarios a instituciones, digamos, públicas, y quienes formulan el proyecto pues tienen que interactuar para su formulación y para, digamos, un aprovechamiento efectivo de dichas entidades de los productos. En esos casos pues participamos como actores socios o digamos, garantes de la orientación de los proyectos. Aquí hay varios de ellos mencionados. El día de ayer, por ejemplo, el proyecto Jeff Natura hizo a través de los foros del espectador un diálogo sobre el río Magdalena. En ese proyecto está participando el IDIAM y digamos que interactuamos con la Fundación Natura para, digamos, colaborarlos en los temas de monitoreo hidrobiológico, de formalización de algunas metodologías para monitoreo de calidad del agua y de monitoreo hidrobiológico en la modelación hidrodinámica que está realizando la Fundación Natura en algunas zonas piloto como la Ciénaga de Zapatosa, Ayapel, la parte alta del río San Jorge y la cuenca del río La Vieja, y allí con ese enfoque, digamos, ecohidrológico, poder contrastar cómo es el régimen del recurso hídrico y el comportamiento del sistema hídrico frente a algunos temas ecológicos y de biodiversidad allí. Entonces el tema pesquero, por ejemplo, en la Ciénaga de Zapatosa, entender esa dinámica allí, las cadenas tróficas y todo el tema de biomasa, pues nos lleva a buscar esa interacción holística y digamos de múltiples disciplinas para poder entender esos sistemas de una forma más compleja y ver sus implicaciones sobre los temas productivos y socioeconómicos en la región. Ese es un poco el enfoque que hay que pretender darle a los proyectos en adelante, y el reto también para nosotros como institución pública, digamos que tenía una orientación hacia los temas hidrológicos, digamos, en algunos aspectos, y que ahora nos toca interactuar mucho más para poder comprender a fondo y proveer, digamos, soluciones efectivas e información útil a la comunidad y a los actores institucionales. Un proyecto también interesante que se desarrolló con cooperación japonesa fue ver un poco la gestión de inundaciones a nivel de cuenca. La reflexión que hizo, digamos, la cooperación japonesa después de 2010-2011 estaba un poco enfocada a que veíamos siempre las problemáticas de inundación puntualmente. Es decir, nos concentrábamos en lo que pasó en Bogotá o en cierta población, pero no veíamos la problemática de las inundaciones en el río y en la cuenca como un todo. Ese proyecto en el cual participó la CAR de Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente, la Unidad de Gestión de Riesgo, nos permitió un poco generar algunos insumos para que esperemos se vean reflejados en la reglamentación del componente de riesgo de los PONCA, y fue una experiencia interesante y enriquecedora desde otra perspectiva. Todo el tema de la generación de mapas de inundación que ya he mencionado, también, digamos, la relación con la academia se ha visto fortalecida por la posibilidad de gestionar proyectos, en este caso el proyecto de la actualización de las curvas IDF que se desarrolló con la Universidad Nacional en 2016
desarrollado por el profesor Erasmo, y otros levantamientos de información importante en otras cuencas que se han venido desarrollando. Este producto, digamos, se gestó, digamos, con interacción con la universidad, que se materializó afortunadamente porque se nos facilitaron los recursos en ese año para poder desarrollar el proyecto, pero a veces, digamos que esa interacción permanente es la que permite formular proyectos y llevarlos a cabo, porque a veces, como les menciono, el tema de tener ejecuciones anualizadas limita a veces la viabilidad de un año a otro de poder hacer proyectos de mayor envergadura. ¿Qué retos, digamos, tenemos en el Centro Nacional de Modelación como parte del IDEAM y como parte de esa esencia que se pretendía proponer cuando se gestó esta iniciativa? Entonces, un poco es consolidar la naturaleza interdisciplinaria, incluyendo componentes meteorológicos, el ecológico y demás, lograr una capacidad de gestión de proyectos que le dé mayor visibilidad y proyectos, digamos, representativos e interesantes, que podamos seguirlos desarrollando y tratar de que sean más, digamos, porque a veces, como vieron, el número de profesionales es limitado, pero las demandas de información, la expectativa que tienen muchos entes, nos lleva a veces a no poder, digamos, desarrollar proyectos por diferentes circunstancias. Entonces, lograr una mayor capacidad de gestión para promover más proyectos es un elemento importante y necesario. También es ver que si eso nos lleva a mantener el grupo como una unidad de gestión de proyectos, tratando de darle esa continuidad a los insumos para optimizar los recursos de las fuentes de información que se usan para evitar réplicas y redundancias en la captura de información. Darle sostenibilidad también a líneas de acción recientes, como son ecohidrología, la dinámica fluvial, que se han tratado de fortalecer, pero pues con la rotación de personal y digamos la variación de los recursos entre años, pues es difícil mantener a todo el staff de personas con ciertas experticias y mucho menos en planta cuando es tan limitada la posibilidad de ampliación de la misma. Mantener y renovar socios estratégicos, y aquí la relación con la academia pues es esencial. He tratado de ilustrar algunos casos en los que esa relación con la academia ha sido muy efectiva para incorporar nuevos elementos en el estado del arte acerca de la hidrología y los recursos hídricos para poder gestionar proyectos con la academia, que son socios estratégicos y pues que le da la dinámica natural, digamos, del contexto de la relación de las entidades públicas y la academia, y también pues en algún momento la interacción con otro tipo de entidades como ONGs, que se vuelven operadores a veces de proyectos de cooperación internacional que tienen la finalidad de mejorar la información o la dinámica de las instituciones públicas. Mantener la experticia en diferentes temáticas, pues con un riesgo de alta rotación de personal, es parte de los retos de la naturaleza del centro y digamos, del contexto en el IDEAM. La modelación hidrológica con fines de pronóstico tiene unos retos particulares. Esas inversiones que se realizan a veces hay que sostenerlas, digamos, con estrategias para poder mantener ciertos productos y poder evolucionar de estimadores de GOES 16, de GOES 13 a GOES 16, ver cómo aceleramos un poco el tema de los datos de radar como insumo, sobre todo para la necesidad apremiante de avenidas torrenciales y crecientes súbitas, que se vuelve un buen indicador para evaluar, digamos, ese comportamiento espacial de la lluvia tan dinámico. Fuentes de información alterna, hay muchos proyectos con universidades de muchas partes del mundo, con entes internacionales como la Organización Meteorológica Mundial u otros organismos que trabajan este tipo de iniciativas que brindan, digamos, alternativas para zonas con información escasa o para zonas en las que no tenemos suficientes históricos de información para este tipo de análisis, pero que igual son susceptibles de sufrir eventos hidrometeorológicos extremos que puedan afectar a la población. Reducir los temas de incertidumbre en los pronósticos de lluvia, en los modelos de lluvia escorrentía, para, digamos, dar mejor información. Y aquí, pues, todo el tema regional de los roles de las corporaciones, algunas con mayores capacidades que otras, y pueden abordar, digamos, también ya por naturaleza propia, estrategias de modelación, con algunos insumos que ha generado el IDEAM, como las evaluaciones regionales del agua, y con apoyo que hace al ministerio en cuanto a algunos temas de los instrumentos o de los insumos técnicos para, digamos, desarrollar lo que los instrumentos de gestión como los PRONCAS y los PORACHES requieren, en el que también pues, ha participado evidentemente las universidades del país. La representatividad de la información, entonces en cuanto a las estaciones de lluvia disponibles, aunque haya aumentado la cantidad de estaciones, hay zonas del país que aún no tienen monitoreo y que son, digamos, zonas de alta vulnerabilidad. Desarrollo de contenidos web para facilitar la disponibilidad de los usuarios de mucha de la información que generamos. Somos conscientes que a veces no es tan sencillo
identificar que existe cierta información o ponerla a disposición de los usuarios. Y pues estos temas de la virtualidad nos han también obligado a mejorar mucho en esos aspectos para facilitar la entrega de la información. Los temas de hidroinformática pues han tomado una relevancia importante tanto por el manejo de datos, de bases de datos globales, de los modelos de cambio climático, de ese tipo de circunstancias, pues que lleva a que evolucionen un poco los perfiles de los profesionales que se vuelven más demandantes o necesarios para poder desarrollar estos proyectos. Ya hay muchos proyectos que, digamos, manejan ese tipo de utilidades para poder manejar grandes volúmenes de datos, analizar múltiples fuentes de información y en esa la versatilidad que ha mostrado las diferentes universidades, incluyendo, pues, obviamente mi alma mater, en cuanto a esos desarrollos. Ya por ahí algún compañero me mostraba algunas APIs para poder optimizar la descarga de datos, de la cual tenemos, digamos, un desarrollo reciente y disposición de datos en la nueva base de datos reciente, digámoslo así, que tenemos en el IDAM. Y pues todo ese tipo de estrategias nos llevan a actualizar, incorporar, recalibrar, renovar modelos y estrategias para el tema de pronóstico operacional. Y aquí hay una gran diferencia con la vista clásica de la modelación hidrológica, en el que uno pues, busca el mejor escenario, la cuenca más instrumentada para poder hacer todo el protocolo de modelación, calibración y validación de una forma apropiada, pero el reto operacional es qué hace cuando la información que tiene al día a día no es suficiente, qué estrategias utiliza para poder tener indicadores suficientes para saber si genera o no una determinada alerta hidrometeorológica en zonas en las que no necesariamente existe la información necesaria para poder hacerlo con seguridad. Bien, en cuanto a oportunidades, si bien hay muchos retos por atender, digamos que las alianzas estratégicas con las universidades, ONGs y otras entidades del orden nacional, regional e internacional, pues digamos brindan escenarios propicios para ese tema. En algún momento, en algunas discusiones en las que hemos participado o en charlas que ha presentado el profesor Donado con el tema del proyecto Mejia, pues él menciona esas redes, digamos, de conocimiento que se deben activar, y ahí está parte del reto, poder repartir nuestro tiempo para poder interactuar lo suficiente con esas redes y esos grupos de investigación de las universidades y otras instancias para aprovechar de mejor manera el conocimiento y la experticia de los diferentes grupos de investigación en las problemáticas más apremiantes del país. El rol del IDEAM y pues de la Subdirección de Hidrología a través del Centro de Modelación en la interacción con la Organización Meteorológica Mundial. Esto puede abrir nuevas posibilidades de participación a nivel de expertos colombianos en esas redes también que administra la Organización Meteorológica Mundial, la participación en proyectos específicos. Y aquí, digamos, hay que aprovechar también una oportunidad actual, y es que, digamos, la directora del IDEAM en este momento funge como presidente de la Asociación Regional 3, que es la zona de Sudamérica en la que, digamos, se centran las actividades regionales de la OMM, y esto le da una mayor visibilidad y participación en las instancias y en los proyectos de la Organización Meteorológica Mundial. Esa postulación pues ya lleva algunos meses y funcionará por ahora por 3 años, y nos va a permitir de pronto tener a primera mano un poco más cercana la información de la Organización Meteorológica Mundial y poder interactuar con ellos y con otras instancias en múltiples eventos y temas, digamos, de proyectos internacionales, que a veces, digamos, se pierde esa interacción por, digamos, falta de comunicación o falta de tener a la mano esa información con una mayor facilidad o una fuente más directa. Esa es una instancia que hay que aprovechar, digamos, en los próximos años. La relación con la academia, que pues renueva, digamos, la inclusión de profesionales talentosos con habilidades en estas técnicas de sistemas de información y de hidroinformática, además de nuevos temas de investigación que vienen desarrollando las universidades y que a veces requieren las instituciones públicas con mucha urgencia, digamos, para poder abordar ciertas temáticas que se quedan un poco quietas en ocasiones por falta de disponibilidad de personal o de interacciones, digamos, para desarrollarlas. Ese era un poco el panorama que quería presentar respecto al Centro Nacional de Modelación. Agradezco mucho su tiempo, su atención. Espero haber hecho una difusión suficiente de muchos temas, y pues abrimos el espacio de preguntas para sus inquietudes en torno a esto. De nuevo, mil gracias por el espacio brindado al IDEAM en esta oportunidad, y de nuevo es un honor para mí acompañarlos hoy. Muchas gracias. Mil gracias, Fabio, por tan clara y como didáctica y completa presentación. Sin duda nos da una visión, digamos, del salto que ha tenido el IDEAM en los últimos años, en particular a través del Centro de Modelación, sí, el Centro Nacional de Modelación,
También es una invitación, digamos, a que desde la academia y todos los asistentes a esta charla nos unamos a esas estrategias que tiene el Centro Nacional de Modelación y aglutinemos esfuerzos alrededor de ellas, ¿cierto? Y adicionalmente para que los jóvenes estudiantes de nuestros programas puedan participar en las actividades, digamos, que desarrolla ese Centro Nacional de Modelación. Ahorita se me ocurría, por ejemplo, en temas de pasantías, digamos. Nuestros estudiantes son muy fuertes en temas, digamos, hidroinformáticos y no necesariamente, digamos, a través del desarrollo de una tesis, sino simplemente a través de una pasantía se pueden desarrollar productos que pueden apoyar, digamos, lo que ustedes están haciendo. Y yo digo con recursos muy limitados, porque obviamente el personal que está allí es limitado y usted nos ha mostrado una gran diversidad de proyectos en los que trabajan con un esfuerzo que yo diría es casi que heroico. O sea, han hecho muchísimas cosas muy buenas en un corto tiempo con un personal muy limitado. Hasta ahí entonces quisiera yo comentar. Muchas gracias nuevamente, Fabio, por su presentación, por su tiempo, por su interés de venir otra vez a su alma mater en este momento de manera virtual a compartir sus experiencias y todo su conocimiento. Quisiera entonces cederle la palabra a Isabela Mercado para que nos ayude a moderar, por ejemplo, algunas de las preguntas que hicieron en el chat. Entonces, Isabela, por favor. Listo, muchas gracias, ingeniero Erasmo. Me presento para el público, mi nombre es Isabela Mercado, yo soy miembro activo del semillero CIU y a continuación haré de moderadora para esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, inicialmente nos pregunta Fabián Yara, muy buenas tardes, ¿qué software emplean para calcular las manchas de inundación? Gracias, Isabela. Gracias, Fabián, por su pregunta. Hay diferentes aproximaciones para establecer la mancha de inundación. En los casos más generales y las escalas más gruesas, en las zonas planas, pues lo que se busca es interpretación de sensoramiento remoto combinado con las estaciones más cercanas y algunas verificaciones de campo. Esa fue la primera aproximación que se dio en ese caso. Allí evolucionamos un poco de las imágenes de sensores ópticos que, digamos, nos brindaban una aproximación más sencilla para poder establecer esa mancha de inundación. Y recientemente, digamos, el uso de las imágenes de radar en los satélites o los sensores de radar incorporados en los satélites ha permitido también combinar o vencer un poco el obstáculo de la nubosidad. Los sensores ópticos inicialmente limitan mucho a que haya una franja de la escena que pueda ser capturada con la extensión de la inundación y sin nubosidad, pero hay zonas del país en las que evidentemente es poco probable que se encuentre la consistencia de tener la trayectoria de un satélite determinado con una vista libre de nubosidad. Entonces, esa primera aproximación entre sensores ópticos y sensores de radar, pues ha tenido también mucha evolución en cuanto a temas de cooperación internacional que nos llevó a abordar las primeras aproximaciones con imágenes de radar. En estos días precisamente hubo una charla de la Asociación Regional 4 de la OMM con la NOVA y con otros muchos actores, y la Universidad de Alaska, por ejemplo, trabaja mucho esta temática y ha implementado técnicas y criterios para poder mejorar la identificación de las manchas de agua a través de imágenes de asesoramiento remoto en esta primera aproximación. En otros casos, pues ya vienen los tipos de modelos hidrológicos. Cuando se hizo el trabajo con la Universidad Nacional, ellos utilizaron una herramienta que se llama HAN, que tiene que ver un poco con las líneas de energía, y como insumo un módulo de terreno. En ese caso se utilizaron los de libre distribución para las primeras aproximaciones, y ya cuando se iban adquiriendo información de LiDAR más detallada, de otras fuentes de información, esa resolución de los modelos puede ir cambiando. En ese proceso, digamos, fue evolucionando mucho el tema de los software asociados a modelación hidráulica. HEC-RAS en ese momento pues era el de distribución de más común uso y lo sigue siendo. Y había otras aproximaciones licenciadas que algunas se pudieron adquirir, como Mike 11, como algunas otras herramientas de Deltares en cuanto a modelación hidráulica, IBER, recientemente la estrategia de IRIC, que es una iniciativa entre el Servicio Geológico de Estados Unidos y una universidad en Japón. Esa iniciativa tomaba mucha fuerza también porque tiene muchos módulos para una dimensión, dos dimensiones, cuasi dos dimensiones, para transporte de sedimentos, para otro tipo de modelaciones, y hay en realidad muchas opciones, así como lo hay en términos hidrológicos, para poder hacer esa simulación. Ya en estos casos lo que se requiere es una buena batimetría y un módulo de terreno
que tenga pues cotas aproximadas a cota real, es decir, a veces cuando tienen cartografías mucho más detalladas de escala 10.000, 5.000, 2.000, es mucho más fácil utilizarlo, pero lo que más ha proliferado es la necesidad de la información LiDAR y batimetrías más detalladas para los modelos hidráulicos. Entonces, hay muchas posibles combinaciones. Hemos trabajado en el instituto con GECRAS, con ILIC, con Mike 11, bueno, se me puede escapar algún otro en este momento. Algunos tienen sus limitaciones y sus ventajas. En parte vienen un poco en función del socio del proyecto. A veces, digamos, proyectos de cooperación internacional pues tienen un poco la asesoría directa en algunos software específicos que también hace que se utilicen para esas etapas. Pero hay varios modelos que hemos utilizado, como los que ya he mencionado, para el desarrollo de estas manchas de inundación, y pues se combina con las herramientas de sistemas de información geográfica para su representación espacial. Listo, muchas gracias, ingeniero. También Gustavo Adolfo Carrillo nos pregunta que si están disponibles los modelos actualizados de regionalización de curvas IDF. El documento no está publicado en línea, eso sí ha sido un error mío, pero cuando lo solicitan a través de atención al ciudadano, pues se le comparte el producto que se desarrolló con la Universidad Nacional. Ese se hizo en 2016, la actualización de momento de las curvas IDF no se ha hecho aún. Estoy procurando con mi equipo de trabajo pues ver una instancia de financiación para volver a actualizar eso por varias razones. En primer lugar, lo que encontramos con el profesor Erasmo en su momento es que había otro potencial grupo de estaciones que ya tenían el criterio, el requisito mínimo de tener al menos 10 años de periodo para hacer el análisis de los datos, y digamos que ya de 2016 a la fecha, muchas de esas estaciones recientes que son automáticas o que son convencionales pero que fueron instaladas después de 2010, pues digamos ya cumplen ese periodo mínimo de datos y hay una mayor cobertura. Allá hay un gran interés también de reactivar ese proyecto, y vamos a ver si logramos, digamos, buscar la financiación para poder hacer una actualización de un mayor número de estaciones y también pues actualizar el periodo, porque ya ha transcurrido, ahí se utilizó información hasta 2010, por una coyuntura que teníamos en ese momento, y es que por unos temas de conservación de la información se habían escaneado muchos registros pluviográficos en el instituto, y eso fue lo que la universidad empleó para poder hacer una lectura, digamos, de esos registros de forma automática y analizar muchos eventos de lluvia y poder hacer el análisis estadístico que está detrás de la generación de las curvas IDF, y en consecuencia de la parte de regionalización, pues que está basada en esos sitios que tienen información detallada, en el que se actualizaron algunas ecuaciones o se generaron algunas ecuaciones regionalizadas para donde no tenemos el dato de pluviógrafo o la estación en tiempo real, poder establecer esas curvas IDF a partir de datos de precipitación diaria mensual. Listo. Camila García Echeverry nos pregunta, ¿bajo qué metodologías planean o se están evaluando la incertidumbre en los diferentes frentes de modelación hidrológica que se realizan en el Centro Nacional de Modelación? Gracias, Camila, por la pregunta. Allí, digamos, empezamos un poco con el tema de diferenciar un poco las fuentes de incertidumbre, un poco con el insumo de la información hidrológica que se utiliza de entrada. No hemos aplicado metodologías cuantitativas, por ahora estamos identificando qué tan representativa es la lluvia con la cual hago la calibración del modelo. Si es un esquema, digamos, de modelación histórico, pues es diferente porque se mantiene esa información un poco más estable, pero cuando estamos hablando de pronósticos, digamos que a veces salen varias estaciones por alguna circunstancia o entran estaciones nuevas, y allí a veces está la fuente en el patrón espacial de la precipitación, porque ese solo hecho genera una alta diferencia en los volúmenes de precipitación, y en muchas ocasiones pues también se ha venido mejorando el tema de diferenciar la incertidumbre asociada al insumo de pronóstico de la precipitación, y allí en esos dos contextos estamos empezando a abordar esa problemática, porque pues a veces uno no tiene certeza de si es la estructura del modelo hidrológico hidráulico o la naturaleza de la fuente del campo de precipitación la que genera la mayor incertidumbre en la aplicación de los modelos hidrológicos. De acuerdo, listo. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta de Nicolás Duque. Le agradece mucho por la presentación. Entonces, él nos pregunta, además de la recalibración y actualización de parámetros en modelos hidrológicos, ¿también se ha hecho asimilación de variables de estado? Digamos que la recalibración de modelos es un proceso que apenas estamos iniciando. Ese impulso que yo mencionaba que se le dio
al tema de FIUS y el Centro de Modelación entre 2014 y 2018, digamos, empezó ya a rezagarse y operacionalmente algunos de esos modelos ya no están disponibles y estamos precisamente empezando esa dinámica. Esperamos con algunos proyectos, con otras entidades, empezar a abordar un poco esas opciones y empezar a evaluar qué es lo que se debe hacer. Digamos, de momento no hemos recalibrado, excepto el modelo del río Bogotá, que se hizo más por actualización de información que por otras circunstancias. Entonces no hemos llegado a esa simulación de variables de estado de momento, porque lo que estamos es planeando cómo hacer esa actualización de los modelos. Listo, ingeniero. Por acá tenemos otra pregunta de Fabián Yara otra vez. ¿Cómo hacen los procesos de calibración y validación de modelos? ¿Emplean software en 2 dimensiones, en 3 dimensiones? Para los temas de inundación, digamos, en muchos de los casos se utiliza modelación en 1D o cuasidimensional, digamos, para poder hacer los patrones de distribución lateral de las inundaciones. En esos casos, pues, para calibrar hay varios elementos. Uno, la parte hidráulica en términos de volumen en un punto de control o de una estación con un nivel de control, pero también en cuanto a la extensión, hay que se combinan efectos de buscar la información satelital para verificar si la extensión de la inundación registrada en un sensor remoto coincide con la mancha de inundación que genera el modelo. Y allí, pues, la cantidad de píxeles que estén correspondiendo para el caudal que se asume estuvo en los puntos de control de la simulación, pues se vuelve relevante y permite calibrar eso. Cuando no hay suficiente información, pues hay que buscar referentes en campo, la mancha en alguna edificación o en algún árbol que permaneció allí estático, que se pueda tomar la información de campo, y con esos casos, digamos, en los primeros ejercicios fue lo más relevante que se encontró para poder calibrar la extensión de la inundación como tal. En otros casos, pues, apodos complementarios para poder validar, digamos, los rangos de distribución de velocidad en sitios donde no tenemos estaciones, pero que conociendo, digamos, un punto específico, pues puede uno verificar las hipótesis de distribución de flujo o el rango de velocidades en alguna zona, digamos, cercana a las zonas afectadas por inundación. También como digamos, una conclusión que tuvieron los del Fondo de Adaptación con el proyecto del canal del DIC y también la universidad, no necesariamente siempre tiene que verse la simulación en 3 dimensiones como la estrategia más adecuada. Esa se utiliza cuando hay, digamos, algunas diversificaciones de flujo bastante significativas, pero en el común de los casos que hemos evaluado para temas de amenaza de inundación, con una simulación 1D o 2D es suficiente. De acuerdo. Nos pregunta Didier Gustavo que si se ha pensado en el modelo de APP, alianza público-privada, para desarrollar proyectos en las diferentes regiones que puedan aportar al desarrollo del centro de modelamiento. Es una iniciativa que está latente, que ha sido, digamos, ya aplicada para otras instancias y es un referente que hay que usar. De hecho, la misma Organización Meteorológica Mundial establece en su plan de trabajo que esta es una, digamos, dinámica necesaria a nivel mundial para poder fortalecer este tipo de iniciativas. Hay una conciencia general de que muchos de los servicios hidrometeorológicos en el mundo, digamos, tienen limitados recursos para la gran cantidad de responsabilidades que tienen, y parte de la reforma de la OMM en su mandato, pues, incluye este tema de las alianzas público-privadas para ese tipo de interacciones. Allí ya, pues, surgirán tanto a nivel nacional como internacional iniciativas de ese tipo. Por ejemplo, está incluido dentro de ello lo que se denomina la alianza público, la coalición por el agua, en el que interactúan algunas instancias como la Organización Meteorológica Mundial, el programa hidrológico intergubernamental, sectores privados y públicos, para buscar esas estrategias que, de acuerdo con necesidades, digamos, del sector privado, que puedan proveerse fortaleciendo proyectos de las entidades públicas, se pueda lograr ese tipo de instancias. Aquí, pues, hay algunas que ya han surtido efecto, por ejemplo, las que están en curso para el río Magdalena a través de Cor Magdalena y de otros actores que están generando ese tipo de iniciativas para generar la información. De momento, nosotros directamente no estamos vinculados a una de ellas, sino como actores invitados. De acuerdo, ingeniero. Bueno, aquí tenemos varias preguntas más. Entonces, Nelly Acero nos pregunta, ¿la información es de libre consulta ingresando a la página del Centro Nacional de Modelación? Parte de la información está allí. Tengo que reconocer que hay que actualizar muchos de los proyectos que no están disponibles. Digamos,
las capas de información de los mapas están en el geovisor institucional. Allí pueden buscar por inundación o por susceptibilidad y les salen filtrados, digamos, las capas más recientes publicadas a escala 100.000 o la escala más detallada. Algunos de los productos están dispuestos o referenciados en la página web y, por ejemplo, en el caso de las IDF, en que no está el documento como tal, pues los usuarios que a veces quieren mayor detalle, pues nos mandan una solicitud al instituto, ya sea a través de oficio o por una PQR, y pues se comparte esta información en estos casos. No toda, tengo que admitirlo, está tan fácilmente asequible. Es algo que estamos en procura de mejora. De acuerdo. Bueno, relacionado con esa pregunta, Fabián Yara también pregunta que si se puede acceder a la información de modelos de elevación digital, batimetrías, manchas de inundación. Sí, se puede solicitar por oficio. En los casos de los modelos digitales de terreno, pues entregamos los que nosotros hemos gestionado, porque como les menciono, mucha de la información no era originalmente nuestra y pues, por acuerdos interinstitucionales llegamos a acceso a la misma, pero cuando nosotros no la hemos adquirido, digamos, lo remitimos a la entidad para que ella sea la que decide si se puede entregar ese insumo base o no. A veces también está la limitante del peso de esa información, que no es fácil de distribuir y que pues a veces hay que buscar otras estrategias que ahora en los temas de información de la nube es más factible. De acuerdo, ingeniero. Acá Germán Barreto nos pregunta, en cuanto a la implementación de la guía para la evaluación de amenaza por inundación, ¿se ha evaluado la posibilidad real que los municipios de categorías 5 y 6 la puedan utilizar como apoyo al IDEAM? Ese es un tema de discusión que se ha dado mucho en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ahí hay una discusión permanente entre el insumo idóneo y más detallado para abordar la problemática o poder al menos acotar una respuesta para esos municipios que tienen información escasa, y sobre todo se ha dado mucho con el tema de avenidas torrenciales. Allí lo que hemos visto es que finalmente, a menos que sea un municipio que quede en una zona plana en el que sea relativamente obtener por sensoramiento remoto información de una forma un poco más sencilla, es necesario el tema del levantamiento LiDAR o levantamiento topográfico detallado para poder hacer la articulación y las batimetrías correspondientes. En esos casos, pues hay otras estrategias que hay que explorar, y mucha de la discusión ha sido cómo hacer el balance entre la capacidad de formulación de un proyecto que tiene un municipio de categoría 5 y 6, que seguramente el jefe de planeación tiene que abordar mucha de esa información, y hay otras instancias, digamos, de articulación que buscan apoyar eso. Hay otros actores que han buscado cómo ayudarles a formular proyectos, la Federación de Municipios, en otros casos, por ejemplo, aplicar a proyectos del Fondo Nacional Ambiental es una posibilidad para eso. Digamos, en parte fue lo que ocurrió con los mapas de Atrato, porque allí había dos instancias, una como mejoramiento de la red hidrometeorológica y luego una segunda fase que era la generación de los mapas de inundación. Ahí la importancia es que se capacite más a las alcaldías en cuanto a alternativas de financiación y formulación con un socio que les ayude a formular el proyecto. Eso es clave para que ellos puedan, digamos, manifestar más que su imposibilidad de formular un proyecto, cómo buscar una financiación con alguien que les ayude a formular el proyecto. Y allí el socio puede ser el IDEAM u otra organización. El Ministerio de Vivienda también ha venido priorizando la generación de mapas de amenaza por inundación en algunas otras regiones del país. Lo importante, más que todo, más que el municipio como tal entienda cómo hacer el mapa de inundación, porque eso va a ser muy difícil, es ayudarle en la formulación de los proyectos, en la identificación de las estrategias de financiación. Recursos del FONAM pueden aplicar a los centros territoriales por iniciativa digamos, del alcalde o del gobernador, y ya se busca una entidad social que les ayude a ejecutarlo. Lo importante es ilustrarlos a ellos en ese sentido y fortalecerlos permanentemente en la formulación de proyectos y fuentes de financiación. De acuerdo, ingeniero. Por acá, Gustavo Carrillo, pues felicita al profesor Erasmo y a su grupo por la organización, y también a usted, al ponente, al ingeniero Fabio Bernal. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Listo, seguimos con otra pregunta por David Bejarano. ¿Cómo puede un estudiante vincularse con ustedes? Bueno, un tema que mencionó el profesor Erasmo es el tema de las pasantías. Desafortunadamente estamos aún en procura de reactivar el convenio que permite desarrollar las pasantías, porque, digamos, a las instituciones se nos pone el tema de
de afiliarlos al menos a la ARL para poder vincular con una pasantía formal. Y para ello, pues, requerimos del convenio para poder establecer eso. Recientemente, bueno, hace ya unos meses, alguna estudiante me contactó para una pasantía, pero estamos pendientes de que se vuelva a reactivar el convenio. Entiendo que ya está próximo a la firma, y pues ahí se puede escribir a la subdirección de hidrología, a hidrología@ideam, o a mi correo, para gestionar, digamos, dependiendo del interés y de algunos temas de un curso, cómo los podemos vincular. A veces pues vinculamos un número limitado de personas también por los espacios de trabajo que tenemos disponibles, pero esta es una de las instancias que se pueden generar para ello. De acuerdo, ingeniero. También Freddy Franco nos comenta que en la Universidad Nacional Sede Manizales están trabajando en La Dorada, Puerto Salgar, información que será un gusto compartirles a ustedes. Muchas gracias, Freddy. Y ese es un punto importante de una reflexión que tratábamos de hacer al interior del grupo recientemente. En ocasiones, y pues es un tema que seguramente va a quedar después plasmado en una actividad que tiene la unidad de gestión de riesgo, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en donde se pueda compilar realmente qué información hay al respecto. A veces, digamos, no es tan visible en ciertos municipios que se ha avanzado en cuanto a temáticas de inundación, y poder hacer esos intercambios es importante para todos, para priorizar y para poder ver o comparar, digamos, información que pueda ser útil para sitios cercanos, y saber en qué punto, en qué sitio se ha venido avanzando en esas dinámicas. Gracias, Freddy, por ese aporte. De acuerdo. Luisa Monroy nos pregunta, en la modelización hidrológica para la construcción de escenarios a futuro, ¿se ha incluido el efecto de ENSO o del cambio climático? De ser así, ¿cómo se realizan estas proyecciones? Luisa, esa es una pregunta muy interesante y suelen hacernos a muchos los actores regionales, departamentales y municipales. En el contexto del ENSO, pues lo que se busca es históricamente buscar esos eventos representativos y tratar de establecer cómo en los diferentes sistemas hídricos se ve el efecto de ese fenómeno, ya sea por excesos, por caudales bajos. Históricamente, pues digamos, en términos de oferta, eso nos permite buscar unos periodos con indicadores como el SPI o con otros indicadores para establecer, digamos, la ocurrencia. Si ustedes miran el estudio del agua 2014 y 2018, hay algunos elementos que permiten identificar ciertos periodos en ciertas regiones, porque eso nos ha permitido reducir ese mito que cuando hay fenómeno de la Niña es todo el país que se afecta. Esa era digamos, una impresión errada que se daba, digamos, por el impacto del fenómeno, pero que a veces hacía olvidar esas otras regiones del país en las que inmediatamente se sale del fenómeno del Niño, se llega a una condición similar en otra región del país. Entonces, sí se ha considerado, si miran esos dos informes, ahí hay unos referentes de qué regiones del país y en qué años han tenido esas afectaciones. Y cuando a cambio climático, digamos que los aportes van un poco condicionados a un tema también que es de muy interesante discusión, y es ver los escenarios de cambio climático usualmente representan valores en el periodo 1140, 470 a nivel multianual, ya sea mensual o anual multianual, y ahí hay algunas conclusiones que se pueden sacar muy generales sobre los impactos del recurso hídrico. Muchas recomendaciones del panel intergubernamental de cambio climático llevaron en los años recientes a concluir que no era tan bueno utilizar los resultados de los ensambles para ese tipo de aproximaciones de efecto en el recurso hídrico, porque a veces se desdibuja un poco la naturaleza de esa variabilidad intraanual y de otros procesos atmosféricos que caracterizan el régimen hídrico. Entonces, sí se trabajaba en esos proyectos. Un proyecto importante que se hizo ahí fue que desarrolló TNC, nosotros nos apoyamos como ente institucional sobre la cuenca Magdalena-Cauca, TNC de Nature Conservancy, y allí se hizo una aproximación interesante sobre el efecto en el recurso hídrico de los escenarios de cambio climático. Recientemente también se ha trabajado con otro proyecto de cooperación internacional con CONDESAN en un proyecto que se llama AICA, que es en el lago de Tota. Ahí estaban, digamos, por ahora publicando resultados parciales, pero allí también se logró una aproximación de ver qué pasa en la subzona hidrográfica del lago de Tota con escenarios en cuando cambia la demanda, cuando hay otros variantes, digamos, de acuerdo con el desarrollo que se ve allí, y qué pasa con los escenarios de cambio climático. Entonces, allí ya se utilizaron otros criterios diferentes. Las primeras aproximaciones que se hicieron sobre recurso hídrico y cambio climático, digamos, buscaban un poco aplicar ese ensamble de los escenarios de cambio climático y ver sus efectos en el recurso hídrico, pero luego de un análisis un poco más exhaustivo, si miran la textura de la señal de los escenarios de cambio climático frente al comportamiento de la lluvia, no reflejaba bien
por ejemplo, la cantidad de días sin lluvia, la recurrencia de los eventos máximos y ese tipo de indicadores que se suelen tener en cuenta, y por tanto no iba a tener una buena respuesta hidrológica, porque pues digamos, veamos el efecto agregado del comportamiento dinámico de la lluvia con la interacción de la topografía particular de una cuenca y del sistema hídrico cuando hay ciénagas y demás. No es tan sencillo establecer esas afectaciones. Entonces, dentro de esas conclusiones que se han venido aplicando en el país, pues está la de buscar los escenarios originales de cambio climático que forman esos ensambles. Hay un documento del IDEAM de 2010 que hace referencia a cuáles de esos modelos base tienen un mejor comportamiento en las distintas regiones del país y, por tanto, digamos, permiten establecer esos periodos intermares de una mejor forma, y lo cual va a condicionar a una mejor representación de la respuesta hidrológica. Y esa referencia ha sido útil para estos últimos proyectos en los que hemos participado, y que busca precisamente establecer en ciertas regiones puntuales con qué modelo trabajar y qué tipo de respuesta va a presentarse en esos escenarios de cambio climático. Y también se ha, digamos, racionalizado un poco el horizonte de tiempo. Antes se hacían evaluaciones para los 3 escenarios hasta 2100, pero ya las últimas recomendaciones es coja el escenario más cercano y sobre ese analícelo un poco mejor, un poco más en detalle, y hay unas medidas un poco más cercanas, digamos, y que pueden empezar a verse esas alteraciones en próximos años y reevaluar, digamos, el efecto de esas evaluaciones. En el proyecto Natura, por ejemplo, adicional a ese tipo de enfoques, también se quieren establecer unas perspectivas en cuanto a cambio de cobertura. Allí apenas estamos, o se está por la Fundación Natura, como reflexionando sobre cómo formular ese tipo de escenarios en los que hay otros cambios, aparte del condicionante de la lluvia en la cuenca, como son la cobertura, el uso del suelo, el incremento de la demanda y otros características que son difíciles de hacer prospectiva. Por ejemplo, cuando se procura en el Estudio Nacional del Agua, ver qué pasa a futuro, se hace una proyección de la demanda a 2035 en algunos casos, pero esa proyección de la demanda es a nivel nacional, porque hay unas dinámicas, tanto macroeconómicas como económicas, que condicionan un poco qué es lo que espera el Estado que se va a potenciar en ciertas áreas de producción y que va a incrementar la demanda del agua, pero esas dinámicas internas que hacen que en algunas zonas se produzca una mayor o menor cantidad de un cierto cultivo, o se incentive o desincentive cierto sector económico que usa el agua, limitan un poco a nivel regional cómo establecer esas perspectivas del agua. Igual es un reto para esos proyectos regionales en los que estamos participando, tratar de formular conceptualmente cómo formular estos escenarios, y hay aproximaciones que estamos haciendo, pero ese es parte del estado actual de análisis. No hay una receta, digamos, para poder hacerlo. Hay que analizar cada región en particular, cuáles son sus sectores económicos más activos, qué potenciales efectos pueden darse sobre la conformación de la cuenca que puedan afectar el recurso hídrico, y así se van construyendo algunos escenarios. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Bueno, aquí tenemos una última pregunta de Germán Barreto. Nos comenta, ¿existe algún proyecto de apoyo a entidades territoriales para realizar evaluaciones detalladas de amenaza por inundación y avenidas torrenciales para los POT que por costos son en ocasiones inviables? Esa es buena parte del reto que tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Hay algunas iniciativas, una, digamos, la propuso el Ministerio de Vivienda, que priorizó con insumos de muchas entidades algunas zonas. Ese proyecto en realidad lo está ejecutando el Servicio Geológico Colombiano, porque pues hay varias amenazas, amenazas por deslizamientos, por avenidas torrenciales e inundaciones. En este momento no sé exactamente qué municipios están trabajando. También en alguna instancia el DNP sacó una iniciativa de POTs modernos, en los que pues, priorizó con algunos criterios también algunas regiones del país y apoyó económicamente la formulación de esos escenarios. Y como les menciono, ya depende en nuestro caso si logramos tener alguna articulación de un insumo de información, pues lo proponemos nosotros mismos. Cuando no es posible, pues por ejemplo, la otra alternativa que manifestaba yo es recursos CONAM o otras alternativas que permiten, digamos, financiación de ese tipo de escenarios. Hay que explorar muchas otras más. No sé si de pronto con el Fondo Verde de Clima, incluyendo algunos temas de adaptación, pueda también llegarse a proponer ese tipo de proyectos, pero esas son las que conozco de momento. De acuerdo, ingeniero. Bueno, aquí salieron otras preguntitas más. Entonces tenemos a Andrés Castillo, que primero pues lo felicita a usted por la exposición y pregunta que si para el pronóstico hidrológico se tienen en cuenta los pronósticos del tiempo atmosférico. Sí, digamos que lo que mencionaba en la plataforma FIOS es que nos ha permitido configurar el pronóstico del estado del tiempo y se incorpora
tanto la variable precipitación como temperatura también, se trae, digamos, ese pronóstico de la corrida de la mañana de la lluvia, y estaban alimentando unos modelos hidrológicos que estaban configurados en HMS para algunas cuencas del río Magdalena. Eso es parte de lo que estamos actualizando en este momento, también porque recientemente la resolución de ese insumo cambió, y eso hace que, digamos, se deban revisar todos los temas de articulación al interior de la configuración de los modelos para dejarlos al día, pero sí es parte del reto. Lo estamos utilizando, pero con el cambio de insumo nos toca empezar a mirar pues cómo utilizamos en mayor detalle esa información, porque antes lo estábamos utilizando en grandes cuencas, pero ahora actualmente el pronóstico de tiempo en cuanto a precipitación está en celda de 10 kilómetros para todo el país y resolución horaria. Entonces ya ahí nos permite buscar aproximaciones para cuencas de alta montaña, y nos toca cambiar la estrategia, porque por ahora estamos concentrados en esos insumos para tributarios principales del río Magdalena. La idea y el reto es incorporar esa información. También hay un proyecto con la AMM que estamos reactivando en este momento, que se detuvo un poco por el tema de la pandemia, y es una iniciativa que tienen ellos que se llama el sistema guía de crecientes súbitas. Hay muchos retos, digamos, para poder establecer el pronóstico en esos casos. En cuanto a crecientes súbitas, el tiempo de respuesta a veces no da para que operacionalmente uno haga un modelo completo hidrológico hasta llegar a caudales. Ya hay, digamos, en otras partes del mundo sí hay esas iniciativas, pero tienen un costo computacional bastante alto. Lo que ofreció la OMM para países como nosotros, que no tienen toda esa infraestructura logística para implementarlo, es ese sistema guía que se implementa, y lo que busca es buscar diferentes fuentes, tanto de monitoreo de lluvia como radar, satélite, interpolación de datos de estaciones, articularlo con el pronóstico más detallado que provea al país o que tenga un modelo global, y buscar un indicador que para tema de crecientes súbitas nos pueda brindar señales de alerta que están asociados a la humedad, al contenido de humedad del suelo, al caudal, a banca llena de cuencas pequeñas, hasta cuencas pequeñas que se pueden establecer allí, y allí muchos de los que pues, habrán visto los temas de hidrología, es una aplicación directa del hidrograma geomorfológico o los hidrogramas unitarios y de los temas digamos, conceptuales de almacenamiento de humedad del suelo. Esa herramienta lo que pretende es esto, y esperamos desarrollar ese proyecto en los próximos 2 o 3 años a esa escala. También, pues complementariamente, buscar qué modelos estratégicos podemos ir actualizando o desarrollando para ciertas cuencas características que tienen buena información o que son de importancia estratégica para nosotros o para algún socio. También hay otras iniciativas como GEO, que es el Sistema de Observación de la Tierra. Tiene una iniciativa que se llama GLOWFAST, que es el Sistema de Observación Mundial del Hidrológico, y allí hay una herramienta global. Hay varias herramientas globales, pero hay problemas que, como utilizan modelos globales, pues la precisión no es tan adecuada. Sin embargo, si la buscan, digamos, pueden ver que hay un sistema de modelación de pronóstico hidrológico derivado del modelo de pronóstico europeo. Y ahí se involucra otro tema interesante, que es el enfoque probabilístico de la predicción del pronóstico hidrológico. Entonces, los 51 ensambles del modelo europeo de pronóstico entran a una base de datos que tiene un reanálisis y un modelo sencillo hidrológico que pues genera una escorrentía y luego se hace un tránsito hidrológico. Es una, digamos, generalización de como lo hacen en Europa, que articulan el modelo de pronóstico europeo y una herramienta que se llama LISTplot para hacer la modelación de pronóstico hidrológico, sino que lo hacen a nivel global, como esas iniciativas, digamos, a nivel global. Y allí hay una universidad en Estados Unidos que está haciendo unas mejoras de ese esquema global para poderlo aplicar un poco a Colombia y a otras regiones de América, como República Dominicana y otras zonas. Es la Universidad de Brigham Young, y con ellos también hay un proyecto que está financiado por NASA y por GEO para tratar de obtener temas de pronóstico con el pronóstico del tiempo en zonas con baja información, o ir mejorando esos insumos de modelos de escala global para buscar aplicaciones operacionales. Reitero, tiene la desventaja que por ser modelos globales pues no son tan precisos como puedan esperarse para ciertas zonas, pero la idea es ver cómo potenciamos ese tipo de herramientas para zonas donde no tenemos suficiente información, y que también tenemos que ver cómo generamos esquemas de pronóstico. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otras 2 preguntas. Diego Cortés nos pregunta que si se está planteando una nueva actualización del Estudio Nacional del Agua. Por supuesto, Diego, gracias por la pregunta. La idea de la subdirección y el instituto es que ese producto sea periódico. Digamos, antes no se hacía con una periodicidad establecida, pero hay muchos temas que han llevado a que
digamos, por estrategia se haga cada 4 años, y esa estrategia está relacionada con que es un insumo para el Plan Nacional de Desarrollo, o así se trata de concebir, sale casi que paralelo con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, esa la intención, y esto tiene pues una importancia estratégica, y es que muchas veces en el Plan Nacional de Desarrollo se priorizan recursos y se priorizan actividades para ciertas regiones del país. En épocas pasadas la priorización de recursos para los PONCAS y para otro tipo de iniciativas estaba basada en el análisis integral del Estudio Nacional del Agua. Nuestro interés es poder llevar a cabo el próximo año una siguiente versión del Estudio Nacional del Agua, incorporarle mejoras y nuevas fuentes de información y de la batería de indicadores que tenemos, y ese es nuestro principal interés para el próximo año. Listo. Bueno, ya por último tenemos una pregunta de Giovanni Castillo. Entonces, si el IDEAN ha tenido, bueno, él nos pregunta que si el IDEAN ha tenido en cuenta las modelaciones realizadas para corregir o actualizar las cotas de las estaciones o puntos de medición de caudales. Vemos que es un insumo importante el tema de las cotas en cotas reales, digamos así, para los temas de inundaciones. Cuando no se tiene esta información, pues digamos nos limitamos a hacer referencia de las cotas de alerta a cotas arbitrarias, pero sí ha sido muy relevante para el tema de los mapas de amenaza de inundación poder establecerlos. Y pues ahí tienen ciertas limitantes. Una de ellas es que había muchos puntos que hace muchos años estaban certificados por el IGAC, y con la entrada del sistema Magnas-IRGAS pues ya no cumplían esas especificaciones, y que nuestras estaciones quedaron, digamos, sin poderse verificar en la cota en vertical. Esto pues lleva a que tengan que hacerse trabajos específicos en esas estaciones, y pues ahí viene el tema un poco de la cercanía de puntos con referencias a altitudinales geodésicas de precisión, desde los cuales se puede amarrar por levantamiento poligonal el BM de la estación. Cuando esto no es posible, pues se tiene que hacer por GPS de precisión, que pues igual tiene un rango de incertidumbre, y pues depende un poco de la cantidad de satélites disponibles, de si se puede tener 4 o 6 horas ahí el equipo para capturar la información. Eso extiende los costos de las comisiones. Entonces es una actividad que por sencilla que parezca ha sido un reto para el instituto, porque la operación de la red ya es de por sí un reto completo, y pues allí hemos venido renovando algunas cotas de inundación a través de proyectos en general que digamos, por ejemplo, el proyecto actual de la Mojana, del sistema de alertas temprano en el fondo allí nos ha permitido ir a actualizar algunas cotas de inundación en la Mojana para precisamente amarrarlas a una cota altitudinal, poderlas empatar con los modelos digitales de terreno y tener una referencia un poco más precisa de las cotas de desborde en las estaciones. Los temas de caudales pues también depende, digamos, del histórico disponible y de la frecuencia con la que se hace el programa de aforos en estas estaciones, pues se deben actualizar en ocasiones. Por ahora los que hemos generado en cuanto a mapas de inundación pues ha sido una vez, exceptuando algunos de la Mojana, que fueron los primeros que se hicieron con la Universidad Nacional, y que luego ya con el LiDAR y otros elementos, digamos, se volvieron a generar nuevamente pues con más información en ese momento. Pero pues digamos, la idea de nosotros es ampliar cobertura más que, digamos, revisar algún punto en particular en que ya hemos hecho la modelación por el momento. Pero sí, por lo menos la consideración de las cotas CEP, las cotas de inundación, es importante poderlo georreferenciar, y en ocasiones hay limitaciones importantes que nos genera el hecho de tener puntos con alturas geodésicas que no están amarradas a los BM de las estaciones, y que a veces las diferencias de lámina de agua entre dos puntos son menores al rango de incertidumbre de esos equipos. Por lo tanto, no tendría sentido tratar de correlacionar la mancha de inundación con esa información, porque no cumple ese nivel de precisión, y nos obligaría de pronto a tener trabajos de campo ya con temas de topografía mucho más detallada y más extenso en tiempo y en logística de recursos. De acuerdo, bueno, esta fue la última pregunta. Entonces, le damos las gracias al ingeniero Fabio. Ya culminamos con esta parte de preguntas y respuestas, entonces le doy paso al ingeniero Erasmo para culminar con esta ponencia. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias, Isabela, por la labor de moderación, excelente. Muchas gracias, ingeniero Fabio, por contestar toda esta cantidad de preguntas que hubo, a los asistentes por formularlas y por haber participado en esta segunda dinámica parte de esta ponencia del día de hoy. Quisiera agradecer también a todos los que están detrás de cámara, ¿cierto? El grupo del profesor William Castro y toda la gente que nos ayuda con la conexión y la transmisión. Mil gracias a todos por habernos apoyado.
a los miembros del Semillero de Investigación en Hidrología Urbana que han trabajado grandemente para que este escenario se pudiera concretar y para que la charla del ingeniero Fabio saliera también como ha salido, creo. Quisiera antes de despedirlos hacerles una cordial invitación a todos los asistentes a la próxima sesión que va a ocurrir el jueves entrante a las 6 de la tarde. Sería la 11ª sesión del jueves con los egresados de este primer semestre del año 2021. Allí nos va a acompañar el semillero de investigación de la profesora Kaori Takeuchi, que se llama SEMBU, y van a participar 4 expositores egresados de los programas de la facultad que ahora residen en el exterior, en una charla que está titulada Edificios de mediana altura en madera. Entonces, nuevamente quiero reiterarle el agradecimiento al ingeniero Fabio, a todos los asistentes, a Isabela, y los esperamos en la próxima sesión del jueves con los egresados. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Gracias a todos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.